El principio de mayordomía bíblica que vamos a encontrar en la vida de José es el mayor y más maravilloso ejemplo de lo que significa ser un mayordomo. Si usted quiere aprender esto, escuche este devocional que va a traer mucha edificación a su vida. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Hay un principio muy importante a entender dentro de el manejo financiero, y es el concepto de ser un mayordomo. Entender el concepto es muy importante porque nos permite aterrizar lo que somos y el manejo que le damos al dinero. En primer lugar, cuando la Biblia se refiere a Dios, dice que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas, que es el único que ha tenido poder para crear y entregarnos todo lo que tenemos en nuestras manos. Hay una cosa para entender. Muchos podrían decir, es que este es mi carro o mi casa o tal bien que yo compré después de haber trabajado muchos años. Sí, eso está bien. Para el mundo, con una escritura que usted tenga de su casa, con una matrícula que usted tenga de su carro, usted es el dueño. Pero en términos reales y bíblicos, la Biblia dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Todo proviene de Dios, porque Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Deuteronomio capítulo 8, en el verso 18, dice que Él es el que da el poder al hombre para hacer las riquezas. Cuando Santiago 1:17 dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, quiere decir que todo proviene de la mano maravillosa de Dios. Lo que usted tiene de Dios, la vida, la salud, sus dones, talentos, habilidades, la hermosa familia que Dios le ha regalado, el trabajo y tantas cosas que si usted mira a su alrededor, Dios le ha rodeado de bienes, de beneficios y de bendiciones, y todas a fin de que usted las disfrute. Entender el concepto de Dios como dueño y nosotros como administradores es lo más importante para entender el manejo del dinero. Y se lo pongo de esta manera. En la antigüedad existían los mayordomos que tenían responsabilidades de dueño. ¿Qué quiere decir? Usted iba a una hacienda muy grande y usted nunca encontraba al dueño, el que aparecía ejecutando las órdenes, contratando empleados, dando el dinero para comprar, para vender, y el que hacía todo era el mayordomo de la hacienda. Él tenía funciones de dueño, pero él no era el dueño de nada, porque él estaba contratado. El dinero no era suyo, era el dinero de una persona que había entregado en sus manos la administración de sus bienes. Cuando el Señor cuenta historias, como la que nos cuenta Mateo capítulo 25, desde el verso 14, que ustedes la conocen, que es la parábola de los talentos, que Dios a un hombre le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Después empieza a decir que este hombre se fue lejos y cuando volvió a pedir cuentas de lo que le había entregado a cada uno. De esa parábola vamos a hablar más adelante en esta serie. ¿Qué quiere decir esa parábola? Exactamente lo que significan las cosas entre Dios y el hombre. Dios nos ha dado la vida. Déjeme decirle una cosa a usted que vive su vida. Algún día usted dará cuentas a Dios de lo que hizo y de lo que dejó de hacer. Usted el día de mañana dará cuentas de su fe, de su familia, de todo lo que tenemos y lo que somos. La Biblia dice que de todo daremos cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es nuestra. Están equivocados los que dicen, es que mi vida es mía y yo hago con ella lo que quiero. No, porque la vida de nosotros es un regalo de Dios y tan cierto es que no tenemos la seguridad de tenerla. ¿Quién de ustedes esta mañana me puede decir que tiene comprada la vida y que
vive lo que quiere o se muere cuando quiera, ninguno. O que está bien hasta siempre y cuando lo decida, tampoco. Porque hoy estamos bien y mañana podemos sufrir una enfermedad, tener un accidente o pasar muchas cosas. El hecho de que a veces no seamos conscientes de lo que realmente pasa en el trasfondo de la vida no quiere decir que no hayan situaciones reales. Entonces, si hay algo importante que un cristiano debe entender en el principio del manejo del dinero, es ese. El dinero no es nuestro, proviene de Dios, nos fue encomendado de parte de Dios y nosotros, ¿qué papel ocupamos? El papel de mayordomos. Para eso entra la vida de José y les voy a contar precisamente cómo funciona la vida de un mayordomo y cuál es nuestro papel ejerciendo la mayordomía desde el punto de vista de la Biblia. Ustedes conocen bien la historia de José. Sus hermanos lo odiaban y con muchas razones. Y dice que un día pues planearon matarlo. En vez de matarlo terminaron vendiéndolo como un esclavo. Siendo esclavo fue llevado a Egipto. Y entonces llegamos a la historia de Génesis capítulo 39. En Génesis capítulo 39 nos cuenta que José fue llevado a la tierra de Egipto. Versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea que José llegó a Egipto y llegó en condición de esclavo. Importante lo que estoy leyendo y por favor tome nota del texto que estamos hablando, Génesis 39. En el versículo 1 dice que hubo un hombre llamado Potifar. Potifar era un oficial de la guardia del Faraón. Un hombre muy importante y con un cargo muy importante, un hombre muy rico, con muchas haciendas, muchos esclavos, muchos bienes y propiedades. Este hombre compró a José. Aquí viene algo muy interesante, versículo 2. El versículo dice, mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Hay algo que no cuadra, y que lo hemos analizado en textos cuando ya hemos estudiado la vida de José. ¿Cómo es que aquí dice que un esclavo fue próspero? Es muy interesante la vida de José como administrador. ¿Por qué? Aprende este concepto a través de la vida de José. Uno es lo que es donde Dios lo ponga. ¿Qué quiere decir? Que tal vez usted se sienta que no está en el lugar indicado, que usted debería tener más oportunidades, que usted debería estar en un mejor trabajo, con una mejor posición, porque usted tiene mucho liderazgo, tiene mucha experiencia, y usted podría estarse diciendo esta mañana, ¿por qué no estoy en una mejor posición? ¿Por qué no tengo más liderazgo? ¿Por qué no he desarrollado un emprendimiento y tengo mi propia empresa si yo soy una persona inteligente, capaz, con recursos? Bueno, muchas veces el problema no tiene que ver con la posición en la que usted se encuentra, es con quién es usted realmente. Un administrador tiene que entender que es hijo de Dios, que tiene la bendición de Dios y que la presencia de Dios está con él. Si yo entiendo eso, créame que cuando ejerza mi posición, donde quiera que Dios me ponga, Dios me va a respaldar, me va a bendecir, me va a abrir puertas y me va a llevar a lugares que yo ni siquiera me lograba imaginar. Yo hoy me encuentro muchos cristianos que fruto de su fidelidad, de su buena administración, de ser personas honestas, que han aprendido a esperar el tiempo de Dios, hoy están en lugares de honra, hoy están en lugares de privilegio. Pero ¿sabe por qué están ahí? Porque han pagado un precio. ¿Sabe por qué están ahí? Porque dan honra y gloria a Dios con sus vidas, con su forma de administrar, con su honestidad, con su servicio. Eso es muy importante. Pregúntese por qué usted no está donde según usted debería estar. Porque a veces tenemos prácticas equivocadas, porque a veces tenemos mala actitud, porque a veces queremos el poder es a fin de enseñorearnos de otros o de aparentar lo que no somos. Dios nos quiere dar lugares de honra, de privilegio, de liderazgo, pero no para que seamos más que nadie, sino para que honremos su nombre.
Y la actitud de José es muy importante en esto como administrador. Dice que aunque él era un esclavo, nunca se comportó como un esclavo. No espere una mejor posición para ser una persona diligente, para hacer bien su trabajo. No espere estar en un cargo importante para hacer las cosas bien. Haga las cosas bien desde el principio y donde Dios lo ha colocado. Y téngalo por seguro que Dios, que lo ve todo, premiará eso, porque la Biblia dice que el cristiano debe tener la actitud de hacer las cosas como para Dios y no como para los hombres. ¿Está claro? Así que por ahí empieza el concepto de mayordomía. José nunca, aunque era un esclavo, se comportó como un esclavo. Y eso, mire que tuvo un efecto, porque si seguimos leyendo el texto que estamos leyendo de Génesis capítulo 39, dice en el versículo 3, y vio su amo que el Señor estaba con él. No solo Dios estaba con José, sino que la gente lo veía, y en este caso su amo, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Mire el secreto de un mayordomo que tiene la bendición de Dios. A usted no le va a ir bien por muchas oportunidades que tenga, por muchas puertas que se le abran, porque si usted no tiene la bendición de Dios, todo eso que a usted le viene lo va a despilfarrar, no lo va a saber administrar. Si usted no tiene la bendición de Dios, lo que por agua viene, por agua se va a ir. Así que no se trata de tener muchas cosas, ni alcanzar la posición que usted quería. ¿Cuántos algún día alcanzaron la posición que querían y en vez de ser bendición se convirtió en una maldición para su vida? Porque es que es Dios el que lo pone a uno en el lugar indicado, y Dios le da su bendición y su respaldo para que esté en ese lugar. El amo de José vio que el Señor, todo lo que José hacía, lo hacía prosperar. Y dice el versículo 4, estoy leyendo Génesis 39, así halló José gracia en los ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, le entregó en su poder todo lo que tenía. Claro, así de sencillo. Mire, este señor era tan inteligente que dijo, ¿yo por qué me tengo que preocupar de alguna cosa? En las manos de José toda mi casa va a prosperar, va a progresar, me va a ir bien. Yo no me tengo que ocupar de nada teniendo un hombre tan sabio, tan lleno de Dios, tan inteligente. ¡Qué belleza! Y yo quisiera que nosotros entendiéramos la mayordomía desde ese punto de vista, no con la actitud con la que a veces hacemos las cosas. Si tenemos una actitud que no agrada a Dios y que no honra a Dios, no vamos a llegar lejos. En cambio, si nosotros usamos la gracia, la sabiduría que nos da las Escrituras. Por eso los cristianos no deben leer la Biblia de manera religiosa. Es que yo leo las Escrituras porque las Escrituras nos hacen sabios, entendidos, nos permiten tomar buenas e inteligentes decisiones en la vida. Eso es lo importante de leer la Biblia, no de manera religiosa, sino entendiendo la Biblia como un manual de vida para en el diario vivir. Los grandes hombres y mujeres a los que les va bien es porque han usado la Biblia para edificar sus matrimonios, para criar a sus hijos y para tomar las mejores decisiones financieras en su vida. Así que use la palabra del Señor y deje que ella cada día le enseñe el camino por donde debe andar. Hablando de esta historia, dice en el versículo 5, y aconteció que desde cuando el amo le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, dice, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo en las manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna. Tremendo. Estos dos versículos que usted debería subrayar esta mañana, volver a leer. Esto es realmente el éxito de ser un buen mayordomo. Que su amo no se tenga que preocupar de nada, porque esta persona aplica los principios, actúa con sabiduría, hace las cosas como se le mandaron, como se le ordenaron, y hace un poco más. Y además todo lo que hace lo hace con amor, lo hace haciendo las cosas viendo que los demás se beneficien. Eso es. Y la verdadera mayordomía de lo que tenemos y de lo que somos parte de ahí. La gente la mayoría de veces, en vez de agradecer a Dios por lo que tiene, se quejan. En vez de actuar con sabiduría, actúan con dureza. En vez de convertir el dinero en una bendición, lo convierten en un tropezadero para sus vidas. Le invito para que la próxima semana
se meta conmigo en este estudio fascinante de la mayordomía de José y el impacto que tendrá sobre su vida. Tome su agenda devocional. Hoy es el día 200 en su agenda devocional y el texto a leer es Levítico en el capítulo 11. Y cuando hablamos del capítulo 11 de Levítico, hablamos de lo que se debía o no se debía comer. Lea este interesante capítulo y entendamos por qué Dios utilizaba estos principios de decirle al pueblo qué comer y qué no hacer. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Actitud. Danos la actitud sabia, la actitud de amor y de hacer las cosas como para Dios, de actuar entendiendo que nosotros no somos dueños, sino administradores. Y mientras administramos, haznos sabios, entendidos, como lo era José. Y esto trajo una gran bendición a su vida, a su casa, y lo mismo va a traer para nuestras vidas. Te encomendamos nuestras vidas, nuestros corazones. Este día está en tus manos para que tu bendición repose sobre nosotros. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Y yo los espero mañana en nuestro tiempo de oración en Maná. Bendiciones para todos. ¿Quieres profundizar en tu conocimiento de la Biblia? Este curso es para ti. Te presentamos el curso avanzado La Biblia, su conformación, exégesis y exposición de la Escuela Bíblica Maná. Este curso consta de 3 módulos de 16 clases cada uno y te llevará a entender la palabra de Dios con mayor profundidad. En el módulo 1 descubrirás cómo se escribió la Biblia, sus géneros, el canon bíblico y sus traducciones. En el módulo 2 aprenderás a interpretar la Biblia adecuadamente, explorando el contexto histórico y cultural de los testamentos. En el módulo 3 mejorarás tus habilidades para comunicar la palabra de Dios de manera efectiva y aprenderás a elaborar mensajes expositivos. Este curso cuenta con clases en vivo, material de estudio y acompañamiento por maestros capacitados para resolver todas tus dudas. Para inscribirte, visita nuestra página web devocionalmaná.com o contáctanos en la línea WhatsApp de la Escuela Bíblica Maná, +57 324 358 6554. No pierdas esta oportunidad de transformar tu comprensión de la Biblia. Inscríbete hoy. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.